Buenas tardes con todos los participantes a este Congreso de Pediatría del Hospital San José. Vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha apasionado a muchos investigadores, especialmente a los pediatras y a los padres de familia, que es el cólico de lactante, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, causa mucha preocupación en la familia. Muy bien. ¿Qué cosa es el cólico de lactante? Es un síndrome conductual de etiología desconocida. Para algunos autores afecta a menores de 4 meses, en algunos trabajos se habla hasta de 5 meses, ¿no? De 2 semanas, otros dicen del primer mes de vida. ¿Qué es lo que caracteriza a este síndrome conductual? Es un llanto inconsolable y una irritabilidad del bebé, pero que causa angustia y desolación en los padres. O sea, en esta definición tenemos que fijar bien dos cosas. ¿Qué es lo que manifiesta el bebé? Es el llanto. ¿Y qué es lo que pasa en la familia? Es una familia que tiene mucho estrés. Hay varias clasificaciones y definiciones, perdón, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el estudio de trabajo de investigación, ¿no? La clásica, la de Wise, ¿no? Que habla de la regla de 3 horas de llanto, 3 veces por semana, 3 veces 3 días en una semana durante 3 semanas, ¿no? En cambio, los criterios de Roma 4 dicen de que se ve en lactantes menores de 4 meses que presentan paroxismo de irritabilidad, nerviosismo y llanto, sin causa aparente, que dura más de 3 horas o más al día, por 3 días a la semana, por un periodo de una semana. En esta definición, que es casi igual, se baja el tiempo de observación para la definición ¿cómo se llama?, del cólico de lactante. O sea, mientras Wiese habla de 3 semanas para poder hacer el diagnóstico retrospectivo, los criterios de Roma hablan solamente una semana. Como le decía, el principal síntoma de esta patología que está clasificada por el SGAN como un trastorno funcional del niño es el llanto. El llanto tiene que tener las siguientes características, ¿no? Tiene que tener paroxismo, es decir, es un llanto que tiene inicio y final bien definidos y que no tiene relación con lo que estaba haciendo anteriormente el bebé, ¿no? Un llanto diferente a lo normal, ¿no? Generalmente los pediatras ya con mucha experiencia y los padres de familia ya con algunos hijos más tienden a diferenciar los llantos del hambre, los llantos del frío, los llantos de gases, los llantos de otra molestia, ¿no? Pero este llanto es diferente, es un llanto mucho más intenso y con un tono más alto. La tercera característica es la hipertonía. El niño presenta contracciones tónicas en modo de salvas, ¿no? Y inconsolable. Hagan lo que hagan, el niño no puede calmarse, ¿no? ¿Cuál es la etiología de esta trastorno funcional? No se conoce, ¿no? Eh, no se conoce básicamente porque los estudios que se realizan no el muestreo es muy bajo, las personas los padres que participan en el estudio generalmente abandonan el estudio y por lo tanto la evidencia es escasa, ¿no? Pero sin embargo, a través de los pocos estudios que se ha hecho, eh, se ha podido observar tres factores importantes en la patología, en la etiología del cólico de lactantes: factores gastrointestinales, factores biológicos y factores psicosociales, ¿no? Entre los gastrointestinales se habla de la proteína de la leche de vaca, ¿no? Se han hecho estudios y se ha demostrado, ¿no?, pero con poca evidencia, que la proteína de vaca, al disminuir los alimentos con proteína de vaca, el niño mejora, ¿no? Entonces, el nivel de evidencia de que la proteína de vaca tiene con cólico de lactante es una nivel de evidencia 1. Intolerancia a la lactosa. Eh, Se han hecho estudios también basados hay una inmadurez para digerir la lactosa, ¿no?, que va adquiriendo el niño a medida que va madurando, pero
se han hecho estudios y se ha demostrado de que la lactosa no interviene en la patología del cólico lactante. Por lo tanto, la evidencia de que no participa es una evidencia de 2. También intolerancia a los azúcares. Se han introducido fructosa a la dieta de los niños y si bien es cierto, se ha observado un aumento por la mala absorción de la fructosa, se ha observado una mayor fermentación por parte de las bacterias como colónicas y aumentando la producción de gas, tampoco se ha podido demostrar, porque en los niños que tienen cólica lactante se la determinación del hidrógeno expirado y sin embargo no se encuentra, eh, ¿cómo se llama?, alguna relación. Por lo tanto, su relación con el cólico lactante no es tan cierta, siendo esto una evidencia, un nivel de evidencia 2. Inmadurez intestinal, ¿no? Se dice que la motilidad gástrica ya la motilidad gastrointestinal empieza a las 32 semanas, 33 semanas, 34 semanas y que va madurando poco a poco siendo cefalocaudal y que esto se ayuda con la alimentación. O sea, el niño al contacto con la alimentación va a madurar, ¿cómo se llama? El intestino. Pero sin embargo, se ha observado de que los niños con alimentación, niños sanos, todos, que se supone que están maduros, no hay una relación con esta madurez. Estudios en prematuros, estudios controlados no han demostrado que esto sea correcto, ¿no? Tanto tiene una evidencia de nivel 2 de que no participa en la patología del cólico del lactante. Igual, la motilidad intestinal, se ha visto de que hay una aumento de la motilina, ¿no? Sin embargo, eso todavía no hay estudios evidentes de que pueda actuar sobre la patología del cólico lactante. En cambio, en los péptidos vasoactivos sí se ha demostrado que no tienen ningún papel. Por lo tanto, la evidencia es evidencia 2, evidencia 3. En cuanto a la microflora fecal, también se ha dado de que la composición de la microflora tiene algo que ver con la patología del cólico del lactante. Se ha observado que estos niños presentan mayor niveles de hallazgo de bacterias como la Klebsiella, las bacterias gram negativas anaeróbicas y los Escherichia coli, que los niños que no presentan cólico. Sin embargo, estudios descriptivos recientes, pero que tienen escaso tamaño muestral y por lo tanto una importancia clínica incierta, encuentran una disminución estadística de las proteobacterias y bifidobacterias en niños con cólico lactante. Aún está en evidencia de 3 de que participen en la etiología del cólico lactante. Los factores biológicos, técnicas de alimentación, bueno, los niños sobrealimentados, no así los subalimentados. Se ha visto de que tienen, ¿cómo se llama? Estudios demuestran que podría haber alguna relación con ¿cómo se llama? Con el cólico lactante, pero cuando se tratan de hacer estudios controlados se ve que no tienen ese mismo, no se puede evidenciar que esto sea correcto por el momento, ¿no? Igual la maduración, se dice que los prematuros tienen una menor motilidad intestinal, maduración intestinal, por lo tanto, y que va aumentando con el tiempo. Pero sin embargo, tampoco se ha podido confirmar en estudios controlados, ¿no? Aumento de la serotonina. Esto sí, en los niños que sufren cólico de lactantes, se ha logrado hallar un mayor nivel de 5-OH indol acético, pero aún no hay estudios que nos demuestren cuál es la importancia de este hallazgo. No hay una significación clínica. En todo caso, es camino de investigación para ver que si la serotonina tiene algo que ver con el cólico de lactante.
El tabaquismo materno, ¿no? Se ha visto que la nicotina, se ha visto que las madres que fuman durante el embarazo, lo más probablemente que sus niños sufren de cólico de lactante. Pero sin embargo, esto no se vuelve a repetir si es que la madre deja de lactar, perdón, deja de fumar o mujeres fumadoras pasivas. Por lo tanto, si bien es cierto, tiene un intervalo de confianza en los estudios del 95%, aún está en nivel 3 de evidencia el tabaquismo materno. Hay otros hallazgos, hay estudios, hay un estudio caso control que demostró que había una relación de cólico lactante con Helicobacter pylori en ese recién nacido. Pero sin embargo, aún no hay los trabajos suficientes para ver si esto tiene una significancia clínica al respecto. Por lo tanto, están en, ¿cómo se llama?, en un nivel de evidencia 2, ¿no? Muy bien, y por último, el estudio, los factores psicosociales. Bueno, definitivamente esto tiene un nivel 2 de evidencia. Definitivamente en una familia mal estructurada, con problemas de función, una relación inadecuada de los padres, un nerviosismo, un estrés de los padres de familia o de los cuidadores del recién nacido, no necesariamente los padres, tiene cierta relación con el cólico de lactantes, ¿no? Cuando se inician en los años 90 trabajos de investigación, decían de que eran familias disfuncionales donde había mucho nerviosismo, mucho estrés, y por lo tanto se liberaban neurotransmisores, que hemos visto que no es cierto, y que el niño lo absorbía y producía el cólico. Entonces, en las clínicas americanas hay muchas narraciones sobre que padres que venían en su carro a toda velocidad llegaban ¿cómo se llama?, al hospital y el niño ya no lloraba, ¿no? Se dice que el movimiento, más que relajar al niño, relajaba al padre y por lo tanto ya no había esa eliminación de esos neurotransmisores. Igual sucedía con la historia de aquel padre que se sentó encima de esas lavadoras con movimiento y se calmó al niño. En realidad se decía que lo que se calmaba era el padre, más y de esa manera no había los neurotransmisores. Pero como hemos visto, eso todavía no tiene una evidencia correcta en cómo se llama en cuanto a la etiología de cólico lactante. En resumen, como les decía, es incierto, ¿no? Se cree que es una conjugación de varios factores, ¿no? Los factores intestinales en una familia con una tendencia al estrés, al nerviosismo, y en algunos casos, el tipo de alimentación o madurez intestinal, ¿no? Es decir, que un niño que tiene problemas gastrointestinales en un ambiente inadecuado va a tender a desarrollar. Pero sin embargo, no existen estudios que nos digan que esto sea cierto en todos los pacientes, ¿no? Diagnóstico, es difícil hacer trabajo de investigación, como les decía, por las muestras, ¿no? Las muestras generalmente son pequeñas porque muchos de los pacientes abandonan la investigación. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico es retrospectivo, ¿no? Decíamos de que según WICE había que observar los 3 semanas y según los criterios de Roma, 1 semana. Por lo tanto, el diagnóstico es retrospectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Una buena anamnesis y un buen examen clínico. En la anamnesis es preguntar cuándo, cómo y cuánto dura el llanto, ¿no? Cuándo el niño está bien y de repente empieza a llorar. ¿Cómo? Ya hemos visto las características del llanto. ¿Y cuánto? 3 horas por lo menos en un día. ¿Qué hacen los padres cuando el lactante llora? ¿No? A ver si el papá se tranquiliza y el niño ya no llora, se calma el dolor, quiere decir que eso no está dentro de lo que es el cólico del lactante, ¿no? Eh, ¿Qué toma, cómo es el ritmo intestinal y cuáles son los patrones de sueño del lactante? Eso es importante porque de repente estamos frente a otra patología de intolerancia a la lactosa, a la proteína de vaca, exclusivamente, y no es el cólico lactante, ¿no? También la evacuación, que no tienen muchos problemas para la evacuación, un excedimiento funcional, y también sale de la definición de cólico lactante, ¿no?
Y por último, los patrones del sueño del niño, ¿no? De repente hay niños que digamos que los papás lo tratan de invertir el sueño, los niños que duermen de día y despiertan de noche, y eso va a causar un llanto de irritabilidad porque la verdad está con sueño, ¿no? En cuanto a cómo se alimenta el niño, los estudios demuestran que es indiferente si toma leche materna o toma fórmulas lácteas, ¿no? Esto sí es importante, como decía, generalmente se ha demostrado que afecta a algún tipo de familia disfuncional, ¿no? Y por último, ¿a qué atribuyen los padres el llanto? Esto es importante porque eh, los padres a veces le echan la culpa a la leche, a alguna, ¿cómo se llama? Algún factor, y en realidad lo que es un cólico lactante que no tiene explicación, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico diferencial y para hacer diagnóstico por exclusión, tenemos que examinar una exploración completa de órganos aparatos. Ahora, cuando veamos el diagnóstico diferencial, vamos a ver que hay patologías que producen este llanto y que, sin embargo, se ven otra causa, ¿no? Importante, ¿no? La somatometría del niño, ¿no? Para ver si está con un crecimiento pontoestructural normal, porque ese es lo que el cólico lactante se presenta en niños sanos, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay varias causas que producen llanto irritable, parecido a los de, ¿cómo se llama? Am, Parecido a los del cólico lactante, ¿no? Importante. Algo frecuente que vemos en emergencia es el famoso consumo de pseudoefedrina en niños menores de 2 años, ¿no? Entonces llegan a la emergencia irritables y en realidad le preguntamos si está tomando, le están dando estos medicamentos para gripe, que generalmente es una agrupación de medicamentos, le ponen clorfenamina, acetilcisteína, y dentro de ellas escondida la pseudoefedrina, ¿no? Entonces en los menores de 2 años produce llanto, irritabilidad, impresiona, si son menores de 4 meses, pues pareciera que son colecolactantes, pero en realidad es el efecto de la cefodrina, ¿no? Examinar, a veces no se dan cuenta nada más, tiene cuerpo extraño, sufre glaucoma, tiene erosión corneal, que es muy frecuente, la otitis media, congestión nasal, que muchas veces es importancia, a veces tienen el imperdible abierto en la piel, el dedo, a veces le ponen guairuros en el dedo, ¿no? O el pañal muy ajustado que le presiona el pene y por eso llora. Entre las digestivas, la invaginación intestinal, el estreñimiento que es muy común, ¿no? La diarrea, ¿no? Algo frecuente que tampoco no le prestamos mucha importancia, la fisura anal, la hernia inguinal, el reflujo gastroesofágico que es frecuente y una patología muy común en el niño pequeño que es el BOLPO. Dentro de las genarias tenemos úlceras en el meato uretral, torsión del testículo, torsión de los ovarios, esqueléticas, las fracturas, la osteomielitis, ¿no? En neurológicas, la meningitis y el traumatismo craneal. En las cardiológicas, el fallo cardíaco, la taquicardia paroxística supraventricular y origen anómalo de la arteria coronaria, ¿no? En cuanto al tratamiento, como no hay trabajos que nos digan qué importancia tienen la etiología, se ha probado con muchas patologías para ver. Hay escasa evidencia de la eficacia de los tratamientos que vamos a mencionar, ¿no? Algunos dicen que debemos modificar la dieta, ¿no? Se ha visto con éxito que el hidrolizado de caseína, eh, hay varios trabajos que demuestran que son eficaces en estos niños, dando una evidencia 1, ¿no? Sin embargo, todavía los diseños no son adecuados para poder decir que es correcto el uso de la caseína. Fórmula de soya también ha dado resultados, pero acuérdense que la soya no es un alimento ideal para los menores de 6 meses, ¿no? En cuanto a las fórmulas parcializadas, se han hecho estudios con, ¿cómo se llama?
hidrolizados de proteínas que también tienden a mejorar al paciente, ¿no? Algunos que ya conocemos, con los galactolisacáridos, los frutosacáridos, el ácido palmítico de producción beta que usan para las leches con estreñimiento. Disminuye el llanto, pero todavía en relación a la leche estándar, pero no hay estudios que nos puedan decir que es correcto, dado que como son trabajos de observación largos, son 4 meses, casi el 30% de pacientes abandonan estas leches y por lo tanto no saben, y ya no tienen cólico, entonces no sabemos su verdadero valor de ¿cómo se llama?, de estos productos, ¿no? Se pensó un tiempo que el cólico del lactante tenía, digamos, la etiología del intestino irritable. Por lo tanto, en el intestino irritable se aumenta la fibra y se mejora el cuadro. Se hizo lo mismo en niños, pero no se encontró ningún evidencia. Definitivamente, el enriquecimiento de fibras en la dieta no va con el cólico lactante con una evidencia de uno. Igual pasa con las dietas hipoalérgicas de los lactantes, ¿no? Sí es cierto que disminuye el llanto, pero tampoco es en todos los niños de cólico lactante. Sí se ha visto una asociación entre los hijos de madres con atopía, ¿no? Tienen una evidencia de 2, 3, pero como le digo, solamente se ha visto en estos niños. El cambiar otro tipo de dietas con la lactosa, pensando que tiene disminución de la capacidad de la lactosa, igual que ¿cómo se llama? En la fructosa, tampoco se ha podido demostrar que funciona, ¿no? Tiene un nivel de evidencia 2, ¿no? Muy bien, la técnica de alimentación. Bueno, en cuanto a la técnica de alimentación, no se ha encontrado ningún estudios que nos digan que realmente, ¿cómo se llama?, mejoran el cólico del lactante, ¿no? Normalmente nosotros le decimos a la mamá que deben darle los 2 pechos, deben consumir los 2 pechos para que puedan absorber las grasas que vienen al final de la lactancia, ¿no? Pero sin embargo, no se ha encontrado ningún tipo de asociación con el cólico del lactante, el consumo de los 2 pechos, ¿no? Tienen un nivel de evidencia. No se ha encontrado el uso de arneses no se ha encontrado ninguna asociación, ni un nivel de evidencia muy bajo, pero sí se ha visto que en los padres que son estresados los relaja. Y por lo tanto, de esa manera puede disminuir las horas de llanto, ¿no? La modificación de la estimulación lactante también no se ha demostrado que no tienen ninguna acción sobre el cólico del lactante. Extracto de hierbas, especialmente la manzanilla, se ha visto que funcionan al inicio, pero igual los trabajos que se han presentado son trabajos de corto tiempo. No sabemos si estos niños siguieron con la manzanilla u otras hierbas y lograron mejorar su cólico de lactante, ¿no? O sea, por lo tanto, la evidencia actual es baja y la recomendación es que no se dé hierbas a los niños pequeños, ¿no? Al menor de 6 meses es lactancia materna exclusiva, ¿no? En cuanto a la homeopatía, bueno, definitivamente no hay, los trabajos hechos, no hay trabajos que digan que la medicina homeopática sea una buena solución de cólico del lactante. Más bien, no se recomienda porque muchos de estos productos tienen alcoholes, etanol, propanol y pentanol, ¿no? Y producen en muchos casos intoxicaciones severas, ¿no? El uso de los probióticos, bueno, este es el boom del mundo, actualmente todo es probióticos, pero tampoco se ha descrito mayores estudios. No solamente hay 2 estudios con estudios clínicos aleatorios con lactobacillus reiteri, ¿no? Lactantes y lactancia materna exclusiva, ¿no? Encontrándose
un nivel, intervalo de confianza de 95%, ¿no? Pero sin embargo, hay el problema de la dosis y la estandarización del producto. Por lo tanto, aún no podemos considerarlo como que nos pueda solucionar el problema del cólico del lactante. Existen fármacos que se ha visto que administrados pueden producir, es más, se ha demostrado que tienen efectos sobre el cólico del lactante, ¿no? Por ejemplo, la diciclomina tiene una acción de éxito del lactante, pero tiene el problema de los efectos adversos, apnea y convulsiones más o menos en una estadística de 8%, ¿no? También hay estudios clínicos aleatorios con la escopolamina, sin embargo, con la escopolamina sí no tuvieron ninguna eficacia. Hay otros tratamientos como el masaje abdominal, que tampoco se ha encontrado ninguna relación con el tratamiento del cólico del lactante, funciona muy bien para el estreñimiento. Manipulación y espinal, en los pacientes con problemas lumbares tiene éxito, pero acá en los niños no. Igual que la osteopatía craneal, que son ¿cómo se llaman? Las articulaciones del cráneo, estimulación, ¿no? La técnica de respiración, pero tampoco se ha encontrado que tengan algún, algún efecto sobre el dolor, el dolor del cólico del lactante. Bueno, más o menos he querido revisar lo que está avanzado en una etiología de muchos años y que aún seguimos batallando en cuanto a su etiología, diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición, muy amable. Tenemos algunas preguntas que se han venido realizando por aquí por el chat. A ver, ¿Ya? pregunta por aquí Jenny Pari, si el Lactobacillus reuteri, ¿a qué edad se podría dar para el cólico del lactante? Como les decía, no hay trabajos, ¿cómo se llama? Amplios, no hay estudios metaanálisis amplios que nos puedan dar la eficacia del lactobacillus reuteri, ¿no? Son ensayos clínicos pequeños que han demostrado de que puede ayudar y se puede dar desde recién nacido. Pero también así hay casos de enterocolitis necrotizante, ¿no? ¿Cómo se llama? En el uso de niños pequeños de Lactobacillus reuteri, ¿no? El problema principal es la dosificación y la estandarización de la presentación, cómo lo administramos, ¿no es cierto? El adicional o las leches también no ha dado resultado, porque al momento de calentar la leche el lactobacilo se inactiva, ¿no? Ese es el principal problema de estos probióticos, no solamente el lactobacillus reuteri, sino de todos los probióticos, ¿no? La dosificación exacta y, digamos que la preparación. Actualmente en el mundo de los probióticos hemos pasado de probióticos a simbióticos, ya estamos en psicobióticos y ya estamos en parabióticos, ¿no? Los parabióticos son sustancias que tienen componentes del probiótico y que administrados van a producir el mismo efecto del probiótico, pero sin los efectos colaterales, ¿no? Eso todavía, como digo, está en avance, quizás sea la solución para el uso de estas sustancias que nos puedan ayudar no solamente con el cólico lactante, sino con muchas patologías, ¿no? Son seres vivos y que por lo tanto también pueden producir efectos, ¿cómo se llama? Eh, Efectos indeseables, ¿no? Yo particularmente, si el niño es grande, le puedo administrar, pero les vuelvo a repetir, no hay trabajos que digan que el lactobacillus reuteri es el tratamiento ideal o el único tratamiento para el cólico de lactante. Sí, doctor, qué interesante. Acá Bertel Alarcón pregunta, ¿hasta qué edad esperamos que se presenten los cólicos en los niños lactantes? Ya, ahí dicen, por ejemplo, el SGAN, los criterios de Roman dicen el primer año
del primer mes al cuarto mes, ¿no? Hay otros autores que dicen ¿cómo se llama? De los 2 semanas hasta los 5 meses, ¿no? En realidad es hasta los 4 o 5 meses se puede esperar el cólico del lactante. Doctor, en emergencia es muy frecuente el uso de la simeticona. Cárdenas Geico pregunta ¿qué tan recomendable es su uso? Eh, Eso se basa bueno, en el caso de cólico de lactante en emergencia tenemos que darle todo lo que tenemos. Desgraciadamente tenemos que darle, digamos, si confiamos en el probiótico, si creemos, está tomando una leche artificial, cambiársela por alguna semihidroxilada, hidroxilada, no recomendamos soya. Digamos que pero acá hay un problema, ¿no? Gases, ¿no es cierto? Ya no es cólico de lactante, ¿me entienden? O sea, si yo veo que el niño tiene gases, dale simeticona, es porque ya no es un cólico de lactante, ¿no es cierto? Como les decía, en la microflora se dice ¿cómo se llama? Aumenta la fermentación, por lo tanto, la producción de gases es mayor. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando hay aumento de gas de fermentación, ustedes hacen la excreción de hidrógeno expirado y sale positiva, ¿cierto? Se mide a través del hidrógeno expirado, nosotros medimos la fermentación. Pero sin embargo, en estos niños del cólico de lactante no tienen una cantidad anormal de hidrógeno expirado. Por lo tanto, el requisito para hablar de sin gases. O sea, no hay. Si hay gases, no todos los gases, es un cólico de gases o una flatulencia, pero no es cólico de lactante. Doctor, Eric Lévano consulta si es que se manejan con antiinflamatorios estos cuadros de cólicos, doctor. No, no se administra ningún antiinflamatorio, ¿no? Porque, como le decía, más son factores gastrointestinales de maduración. Aún bueno, la historia del cólico lactante empieza como que era un problema de los padres, ¿no? Que los padres nerviosos, que no tenían buena relación, eliminaban neurotransmisores y provocaban el cólico, ¿no? No es una patología inflamatoria. Acuérdense, el cólico del lactante está en trastornos funcionales del niño, de las entidades de trastorno funcional del niño menor de 5 años, ¿no? Doctor, por aquí tenemos otra pregunta. Jesús Gómez pregunta cuál es su opinión respecto a las gotas que contienen la mezcla de antiespasmódico con simeticona. En alcohólico de lactante no, como les decía, ¿no? El estudio con escopolamina es negativo, no funciona, y como les decía, la simeticona, si es eso, no. Ahora, como un paciente que venga en emergencia, yo lo examino y si veo que es un cólico abdominal, descarto que hay otras patologías. Lo ideal no es dar mezclado, ¿ya? Sino dar un antiespasmódico, por ejemplo la parvegerina, una sola dosis y luego continuar con simeticona. Siempre y cuando yo haya examinado al paciente y he demostrado que no hay otra patología ni diarreica ni quirúrgica, ¿no? Pero no las combinaciones. Doctor, justo hay una pregunta más o menos relacionada con la patología quirúrgica. Susana Pinillos pregunta si existe alguna relación entre el cólico del lactante y la hernia umbilical. No, precisamente ese es el diagnóstico diferencial, ¿no? Buscamos nosotros estos niños que son irritables y llanto y de repente nos encontramos que es una hernia. No hay relación, no hay relación. Doctor, en realidad hemos resuelto todas las dudas que hemos encontrado en el chat. Hemos tenido, gracias a Dios, este tiempo para poder resolver todas las... Bueno, una última pregunta quizá, doctor, para culminar su ponencia. Jenny Pari pregunta si existe alguna relación entre el cólico del lactante y el COVID-19. No, ninguna, ¿no? Igual, el COVID y el cólico de lactante es un trastorno funcional, ¿no? No hay ninguna relación. Claro.
Bueno, doctor, agradecerle nuevamente su participación. Ha sido una ponencia extraordinaria. Hemos tenido muchas felicitaciones en el chat. Le hago llegar la, los agradecimientos de parte de los asistentes. Y bueno, definitivamente en el curso venidero, que lo proyectamos realizar, el tercer curso de pediatría ambulatoria, contamos con su participación, ¿verdad, doctor? Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor. Entonces,